Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a hablar del tema que estamos tomándolo como fundamental, este tema de la autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? ¿Quién la ejerce? ¿Cuándo encontramos verdadera manifestación de esta autoridad? El Espíritu Santo nos va a ir mostrando con ejemplos, con casos, y ya nomás nos centramos en el texto que estamos llevando adelante con un título: La obediencia a la voluntad de Dios, es la mayor exigencia de la Biblia. Usted tiene una Biblia, mi hermano. Sí, evidente. Para usted estoy hablando. Así que ahí en ese libro tan, pero tan especial, usted sabía que la Biblia, o la palabra Biblia, es el plural en griego de libros. Por lo tanto, Biblia no significa otra cosa que los libros. Los libros. Por eso es que contiene tantos libros del Antiguo Testamento y tantos libros del Nuevo Testamento. Por eso es Biblia. Pero no tiene ningún otro sentido más que eso. O sea que lo que importa en la Biblia es el contenido de cada libro, en donde decimos: aquí, en este libro que escogí para leer, voy a encontrarme con el Señor, porque Dios es el que habló a través de este libro. Y después, cuando vaya leyendo más libros y más libros, entonces usted va a quedar concluyendo: qué hermosa es la Biblia. O sea, los libros santos, los libros sagrados. Le cuento esto, que en una oportunidad yo estaba invitado a estar presente en una campaña evangelística allá en Tartagal, provincia de Salta. Y había varias tribus de indígenas, y les habían dado barrios, construcciones de casas, y vivían en esos lugares. Y yo quedaba admirado porque tenían lindas casitas hechas por el gobierno, pero cocinaban afuera en el patio. Todo un proceso, el cambio de cultura en el ser humano. Pero ya se había convertido a la fe cristiana el cacique. Entonces toda la tribu se hizo cristiana. Y también después otros caciques se adhirieron, y era un lindo pueblo de indígenas que habían abrazado el cristianismo. Entonces podía hablarse de estos temas, y el evangelista que me invitó para viajar de misiones a Tartagal, Salta, tuvo un accidente, como puede tener cualquiera de nosotros. Justo en el momento estábamos a 2 cuadras de la plaza donde la municipalidad había hecho un palco especial, se llenó de originarios, como dicen ahora, se llenó de estas personas, todo un pueblo lleno de gente, se miraba. Bueno, yo también había ido, ya estaba ahí. Para mí fue una especie de gira de curiosidad, y de pronto me viene un mensaje. Dice fulano de tal, el evangelista, que él está totalmente descompuesto y que no va a poder subir a la plataforma, el escenario si usted le puede reemplazar. Yo nunca había tenido esa experiencia,
de encontrarme en un lugar público con mucha gente y también con esta caracterización de que no eran personas que tuvieran cierto alcance de, comprensión de muchas cosas. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, cuando subo a la plataforma, ese escenario que estaba hecho, el coraje humano ya no servía. Señor, asistime y dame lo que necesita esta gente. Así que yo tomé en mis manos los libros, la Biblia, la levanté en alto y dije: queridos hermanos, vengo a hablarles del libro de Dios. Y pareciera que el Espíritu Santo se derramó sobre toda esta gente, porque yo lo puse a este libro, la Biblia, en alto, como diciendo: sin esto Dios no habla. Así que vamos a ver cómo encontramos lo que Dios nos está diciendo esta noche, hoy y para siempre. Bueno, yo comencé mi predicación, tenía un tema improvisado rápidamente, pero fue genial la presentación. Terminamos esa predicación, esa campaña evangelística, se pedían perdón, se abrazaban. Era algo emocionante realmente para mí, que no sé cómo iba a pasarlo yo. Iba a escuchar la predicación del evangelista que había ido y lo habían esperado a él, pero de pronto aparecí yo en el escenario en su lugar, y el Señor hizo una obra tremenda. Y yo decía: esta noche hay fiesta en los cielos, porque Jesús lo dijo: cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, hay fiesta en los cielos. Así que yo pude vivir la fiesta abajo, en la tierra, y también pude participar en la fiesta, porque me llenó de gozo ver a las mujeres, las hermanas, que se abrazaban y se notaba que lloraban y se pedían perdón. Qué cosa más hermosa es la Biblia, el plural del griego, que nos habla de los libros por los cuales Dios ha hablado a la humanidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso, no te pierdas los días viernes a las 8, media hora de clase de teología bíblica y sistemática. Puedes subir a YouTube, entras en YouTube y buscas allí Iglesia Ríos de Vida, Posadas, Pastor Tonda. Y ahí ya te encontrás conmigo en forma directa. Y vamos a charlar juntos para siempre, todos los días, levantar bien alto este libro, que es lo único que nos respalda y nos da entendimiento y nos da certificación de que no estamos usando literatura de hombres, sino que están inspirados por el Espíritu Santo, que nos habla adentro a nosotros y nos da la comprensión. Bien, entonces, la Biblia. Vamos a ver un pasaje ahora de desobediencia neta, y cómo nuestro corazón a veces puede estar engañado por la soberbia, por lo que ha edificado el enemigo, por las fortalezas que el enemigo ha hecho para defenderse y no salir. Y si ha salido de nuestro cuerpo, trabaja con nuestra mente desde afuera. Así que vemos que Dios le ordena a Saúl que ataque a los amalecitas y los destruya por completo. Primera Samuel
15. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Agag, rey de los amalecitas. Ya empezamos por la acción propia. La desobediencia siempre nos lleva a que sí, y después hacemos lo que queremos. Este empezó aceptando la voz del profeta, por la cual le vino la orden de Jehová el Señor, que haga guerra a los amalecitas y que destruya por completo a todos los hombres. Por supuesto, después de la victoria, Saúl perdonó entonces a Agag, rey de los amalecitas, y junto con lo mejor de las ovejas y bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno que había en ese lugar. Saúl no quiso destruir toda la vida que había allí, y era la orden de Jehová. Tenía que destruir a todos los hombres, empezando por el rey y terminando por todos los animales. Pero él argumentó que los habían dejado para sacrificárselos a Jehová. Pero Samuel le dijo: ciertamente, sabes una cosa, Saúl, te quiero aclarar esto, es algo terrible lo que hiciste. El obedecer es mejor que los sacrificios de animales. Y el prestar atención a lo que se te ordena es más importante que la grosura de los carneros, que era lo que se ofrecía también y se quemaba delante de Jehová. 1 Samuel 15:22. Los sacrificios mencionados aquí eran ofrendas de olor grato, no tenían nada que ver con el pecado, pues jamás se llamó ofrenda de olor grato a la ofrenda por el pecado. En la ley no existía eso. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y complacencia de Jehová. ¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? Porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de obstinación, soberbia y desinterés de la autoridad que ejerce el Señor. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como el centro de todo accionar en nuestra vida. Bueno, yo no sé si me preguntas, ¿y cómo andamos por casa? Y yo te voy a responder que cada vez trato, porque mi carne todavía no ha sido arrasada por el poder del Espíritu. Pero trato y termino siempre con lo que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Qué hay en mí que lo que no quiero, eso hago? Y entonces, ¿cuál es el lugar? El piso, el arrepentimiento. El Señor te levanta, te lava con su sangre y otra vez en pie a procurar solo tenerlo a Él para hacer su voluntad y agradarle en la ofrenda de alabanza y gloria que le estamos dando con nuestra vida de cristianos verdaderos. Para que se manifieste la autoridad, debe haber sumisión. Ahora, nunca va a ser tu misión conocer la Biblia y luego interpretarla a tu manera y hacer como te parezca. Todo tiene que estar sumisión, o sea, sujeto. Así que
estate atento porque los que servimos al Señor, y esto lo hacen todos los cristianos porque han sido llamados para esto, tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y cuidado que hay muchas voces que nos pueden engañar. Así que pongamos a prueba. ¿Qué nos dice la palabra bíblica? Probad los espíritus si son de Dios. Porque por ahí estamos obedeciendo otras normas que no tiene nada que ver el Señor. Normas que sutilmente las ha metido el diablo en nuestro razonamiento. Y como le pasó a Saúl. Y esto lo vamos a hacer así, así. No. ¿Cuál fue la orden que te dio el Señor? ¿O que te dieron en la iglesia? ¿Qué disposición de parte de Dios? Porque la iglesia, ¿sabes? La constituyó Jesús. ¿Y cómo dice la palabra? Efesios 4. Y el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que la iglesia tiene ministerios de autoridad. Autoridad. Ahora, el tema es probar los espíritus si son de Dios. Y uno dentro sabe, porque ya ha recibido el Espíritu Santo como cristiano, uno sabe cuando el pastor o la autoridad delegada en esta persona, en la iglesia, en tu iglesia, en la mía, en la de más allá, esa disposición, esa orientación viene del Señor. Hay una vocecita dentro que te dice, esto también es para vos. Uno se sujeta. Y bueno, es lo mismo que la sujeción en la obediencia, la autoridad de Dios. Uy, este mes, qué duro va a ser dar el diezmo. Qué duro que va a ser. ¿De dónde vamos a sacar para dar el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que te ingresa. Y sí, pero me voy a pedir un préstamo al Señor. Yo he escuchado tantas veces algunos hermanos que viven de prestado, ¿no? O si no, algo así como que, te cuento una anécdota que me enteré, leí hace muchos años. Un hermano se convirtió en la iglesia, no tenía trabajo. Y le dijo el pastor, bueno hermano, la iglesia va a empezar a ayunar y a orar para que usted consiga un trabajo. Esto fue en Estados Unidos. Así es el origen del testimonio. Entonces, la iglesia hizo esto por la dirección del ministerio y este hermano consiguió un trabajo. Bueno, le alcanzaba para vivir y sustentar un alquiler y tener ahora algo más sólido para alimentar a su familia. Bueno, $500. Hoy sería bastante más de lo que algunos pueden recibir aún trabajando tantas horas. En Argentina las cosas son muy diferentes. $500. Empezó a tener dedicación a su trabajo y luego ya le empezaron a aumentar porque aprendió oficio, porque hacía bien todo. Era una empresa, no me acuerdo. El caso que este hermano en un año y algo ya ganaba $1.000. Pasaron un par de años más y él daba su diezmo religiosamente. Pasaron unos años más y ya ganaba, $5.000, porque era muy eficiente en su trabajo. Después ya comenzó, hasta pasó el tiempo y ya tenía un cargo y ya ganaba $10.000. Un día, cuando tuvo que hacer el recuento,
de lo que había recibido y tener que apartar el diezmo para dárselo al pastor o ponerlo en el buzón de la puerta de entrada de la iglesia, un buzón que está ahí para meter los diezmos. Este hermano dijo: es mucho el diezmo que estoy dando, porque de 10.000, el 10%, y bueno, saquemos la cuenta, $1.000. Entonces fue así humildemente al pastor y le planteó que él ahora estaba en un nivel de inversión y de compras y de algunos negocios que tenía, y veía que era mucho dinero el diezmo que él estaba dando. Entonces el pastor lo escuchó, lo comprendió y le dijo: bueno, hermano, no se haga problema. Yo voy a hablar en la iglesia que todos se pongan a orar para que usted vuelva a ganar $500. ¿Qué significa esto? Que este hermano nunca había comprendido que el 10% es siempre lo mismo, de la cantidad que sea. Y esto es bajo obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido en la Biblia, Malaquías, léalo, y el Señor habla a su pueblo y habla a sus hijos y quiere tenerlo desprendido del dinero para que dependan de Él y no esperando a fin de mes cuánto vas a cobrar. Y que si apartas el diezmo, no va a alcanzar para el resto de lo que quiero hacer. Así que termina ahí la anécdota, muy graciosa por cierto, pero muy ilustrativa. Y esto es para el diezmo, para la ofrenda, para todo nuestro andar como cristianos, que de esta manera vamos con la frente alta, con el corazón abierto y dispuesto para servir al Señor, porque lo que nos va a dar el gozo del Señor no es dar el dinero, sino la obediencia. La obediencia tiene el primer rango de relación con el Señor, que es autoridad. Yo, cuando tuve mi gran conversión, hubo una declaración externa e interna. Yo era esclavo de Satanás en muchas cosas, por el pecado, por mi vida de tinieblas, pero ¿cuál fue mi propósito? A veces hablamos demasiado y le damos tantas gracias al Señor porque Él nos liberó, nos libertó, nos salvó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Yo tenía un sentir de que ahora mi realidad era que yo fui esclavo de Satanás y ahora soy esclavo de Jesucristo. No me ponga más títulos, no me ponga más consideraciones. Y se lo vuelvo a repetir después de 45 años de servir al Señor. ¿Y sabe por qué le sirvo? Porque soy su esclavo. Y que todo lo que tengo y todo lo demás es por la gracia que Él tiene con un esclavo. Me ama, me cubre, me defiende, me ha dado a conocer tantas cosas, me ha abierto las puertas. He entrado, he mirado que es el reino, he visto su gloria. ¿Qué más quiero? Pero ojo, ¿sabes una cosa? Sigo siendo en mi calidad íntima un esclavo. ¿Privilegiado? Sí. ¿Con condiciones de estar siempre a su servicio? Sí, como
como esclavo. Y te voy a recordar un pasaje que seguramente lo has leído alguna vez. Aquel pasaje en donde llega el amo, llega el empleado, el esclavo del trabajo en el campo. Jesús mira todo como era la cultura de ese tiempo. Y está el amo sentado en su silla, siempre ahí, porque es el amo, es el dueño de todo. Y entonces viene el empleado o el obrero o el viñador, cansado, transpirado, y directamente le es dado a entender: sírveme primero a mí. Y es como que uno dice: es injusto. Para Jesús no era injusto. Y después que tu amo haya comido y se haya sentido bien, totalmente satisfecho, entonces te vas a retirar diciendo: siervo inútil soy. A veces nosotros creamos en nosotros mismos cierta idolatría de nosotros mismos, como que hemos sido espiritualizados, como que hemos dejado de ser aquello que éramos antes. La gran diferencia es que fuimos esclavos siempre, antes y ahora también. Tu condición de esclavo, ¿sabes qué hace? Da la prueba eficiente de la gracia y de aquel que nos amó, que nos levanta porque Él nos ama. Pero nuestra condición de seres humanos no tiene privilegio. Seguimos siendo humanos y seguimos siendo esclavos, pero ya no del pecado, sino por gracia esclavos de aquel que nos amó, nos ama y nos ha prometido ser igual que Él, coherederos con Él y luego partícipes de la gloria de Dios por la eternidad. Qué bonito esto, qué bonito, hermoso. Para que se manifieste entonces la autoridad, debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu con mayúscula es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Y aquí dejamos este tema y para la próxima será entonces Jesús, su humillación, su aceptación de la voluntad del Padre, con la oración como título, la oración de nuestro Señor en Getsemaní. Que el Señor te bendiga mucho con estas palabras. Amén.